Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la charla con Araceli y Alejandro. en esta ocasión abordaremos un tema que es muy importante e interesante. Y es más, quizás ni siquiera te habías dado cuenta al respecto de esto que hablaremos el día de hoy. Ara, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿tú cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Oye, por favor, cuéntanos así a grandes rasgos de qué hablaremos hoy. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de algo muy interesante, la comunicación contigo mismo y con los demás. Bueno, algo muy importante, a lo mejor los es muy sencillo, pero como te dije al principio, quizás ni siquiera lo habías pensado. Así de que te invitamos, si quieres saber de esto y más, te invitamos a que te quedes con nosotros a entablar esta charla. ¿Iniciamos? Iniciamos. Gracias te doy, mi Señor, gracias te doy por la vida, también me diste la fuerza para poder trabajar, porque con ella consigo casa, vestido y comida, y me diste inteligencia para aprender y crear. Gracias te digo, mil gracias por darme este corazón para sentir alegría, pero también el dolor, y al conectarse a mi mente le transmite la emoción que me permite sentirte y compartir el amor que me permite sentirte y compartir el amor. Bueno, antes de iniciar, les agradecemos a todas las personas que ya se han suscrito aquí a la charla. Los invitamos a todos a que compartan, por favor, para así poder llegar a más y más personas. Claro, les agradecemos infinitamente su atención y también su participación, ya que nos han llegado varios comentarios. Gracias por estar aquí hoy, acompañarnos nuevamente, brindándonos un poco de su espacio, de su atención, de su tiempo. Esperemos que cada día nos acompañen más y más personas. Gracias a todos ustedes. Y bueno, hablando de compartir y pasar la voz, ¿qué te parece, Alex, si entramos de lleno a lo que es el tema de este día? Claro, por supuesto. ¿Qué te parece si iniciamos con algo muy científico, la definición, la formal? Si lo buscamos literal en un diccionario, en una forma de descifrar qué es la comunicación, pues bueno, básicamente es la transmisión de mensajes por medio de un código. El código es, por ejemplo, nuestro idioma en este caso. Entablamos el mismo código, nos entendemos. Ok. En donde debe haber un transmisor, en este caso yo que estoy hablando en este momento, y un receptor que puede ser tú misma, Ara, o las personas que nos están escuchando en este momento, a través de, ahora sí que de sus aparatos, de sus celulares, sus tablets, etcétera. Muy bien, Alex, pues yo te digo que la comunicación es algo que nació desde los primeros tiempos de la humanidad, que los seres humanos somos sociales por naturaleza y que esto siempre ha provocado el socializar por medio de la comunicación. Ah, sí hicimos la tarea, ¿eh? ¿Qué tal? Fíjate que también por medio de la comunicación, los seres humanos tenemos la oportunidad de organizar nuestras ideas, de organizar nuestros pensamientos, reconocer nuestros sentimientos, ya es que hablábamos de la depresión, Así es. ya es que venimos hablando de todo esto. Y bueno, pues comunicamos todo lo que sentimos, pensamos primeramente a nosotros mismos y enseguida a los que nos rodean. ¿Habías pensado de la intracomunicación? O sea, la comunicación que cada uno de nosotros lleva consigo mismo. ¿Ya lo habías hecho o comunicación contigo mismo? ¿Qué nos dices? Esto no es tan fácil de ver, puesto que por lo general siempre nos ponemos a platicar, a hablar, a comunicarnos con el resto de las personas. Pero es muy difícil cuando dices tú, hacia mí misma, ¿cómo me entiendo? Sobre todo, porque a lo mejor te puedes decir, ay, hoy me veo muy bonita, o ay, no me quiero ver. Y sabes qué, por lo general no queremos escuchar estas palabras que nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué tan difícil es el no saberte aceptar? Dicen muchos, es que tienes que amarte a ti mismo para amar a los demás. Y pues, ¿cómo te amas a ti mismo? Porque para empezar tienes que comunicarte contigo mismo. Oye, pero ¿en qué momento caíste en cuenta de tu propia comunicación? ¿Cuando eras muy niña? ¿Cuando tenías, no sé, 7, 8, 12? ¿En qué momento tomaste en cuenta esa idea? Pues mira, no es algo muy lejano. Realmente hace poco tiempo de eso. Porque uno no se da cuenta
que no tienes buena comunicación contigo mismo. Así como no te das cuenta que no tienes buena comunicación a lo mejor con tus papás o con tus hermanos o con tus hijos, y empieza a haber una comunicación deficiente con ellos cuando empiezas a gritar. A ver, deja entiendo antes de que sigas hablando. O sea que puedo poner un número al azar, a lo mejor 35 años sin darte cuenta de tu propia comunicación, por poner un número nada más. Sí, por poner un número, porque no vamos a decir mi edad, ¿verdad? No, pero es un número nada más al aire. Sí, Podemos claro. decir que en este caso a lo mejor duramos un poco más de 30 años sin darnos cuenta de nuestra propia comunicación, en tu caso, insisto. Sí, en mi caso, porque hay personas que pues tienen la habilidad o la facilidad de que se pueden comunicar consigo mismas desde mucho más jóvenes, ¿no? Yo te quiero decir algo, yo creo que son muy pocos, Sí. a mi forma de ver, a mi forma de pensar, no estoy generalizando. Yo pienso que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta que deben de tener una relación consigo mismas desde los primeros inicios de su vida. Para mí, muchas veces, y hablo ya un poco de mi experiencia así, yo pienso que las personas vivimos y damos por un hecho la relación con uno mismo, porque como diario está uno consigo mismo, como que se te hace, en mi caso, muy natural estar hablando contigo. Pero una cosa es estar hablando contigo mismo y otra cosa es tomar en cuenta la relación que llevas contigo mismo. Porque a lo mejor puedo durar, no sé, 22 años hablando conmigo mismo, haciendo análisis, etcétera, etcétera, pero sin tomar en cuenta que esta relación es la primordial en mi vida para que todo lo que me gira alrededor de mí pueda tener un mejor cauce y un mejor entorno. Bueno, en mi caso muy personal. Yo también me tardé muchos años en recapacitar a esa intracomunicación, pero muchos años, muchos años. Y soy muy curioso, me gusta hacer preguntas, me gusta andar indagando. Me doy cuenta que muchas personas, no voy a decir el número porque no tengo esa estadística, pero muchas personas, o sea, no estás sola. Si tú duraste un poco más de 30 años, muchas personas duramos muchos años sin tomar en cuenta esa mala comunicación, porque quieres que los demás te entiendan, pero resulta que para empezar no te entiendes a ti mismo. ¿Es Entonces, correcto? si no te entiendes a ti mismo, pues es muy difícil que tu entorno exterior te entienda. Sí, es una realidad. Tienes que verte como en un espejo contigo mismo, ¿no? Si tú no te das cuenta tú mismo qué clase de persona eres, o sea, siempre uno quiere mejorar a los demás, ¿no? Ay, es que mi marido debería hacer esto, es que mis hijos deberían hacer esto, es que Mis mi mamá padres, debería hacer esto, mi papá, el vecino, el compañero de toda la trabajo, gente. el del camión que conduce, el que va a un ladito de mí. Siempre tenemos a toda la gente como de, tiene que hacer esto para mejorar. Ay, criticamos a todas las personas a Vamos a nuestro decir que es alrededor. nuestro punto de vista. Vamos a poner el día de hoy así para no irnos tan agresivos. Ok, es nuestro punto de vista hacia los demás. Pero cuando nos damos el punto de vista sobre nosotros mismos. Y siempre El procuramos, exactamente, no nos vemos en ese espejo. Y siempre procuramos justificarnos. Y siempre Nuestras estamos, acciones siempre están bien. exacto. Lo hice por esto, lo hice por Siempre somos aquello. el El que bueno. está mal es todo mi entorno, yo no. Fíjate que si fulano no hiciera lo que no debe, etcétera, Es- etcétera, etcétera. Entonces mi vida sería feliz, mi vida estaría bien. Pero resulta ser desde mi ángulo de punto de vista, yo creo que muchas personas que me están escuchando se van a, ahora sí que puentear, van a hacer clic con lo que voy a decir. Nos tardamos en darle orden al caos que llevamos con nosotros mismos adentro. Muchas veces ni siquiera lo logramos, ¿eh? Hay personas que ni siquiera sabemos que esto ocurre dentro de nosotros mismos. Es una guerra, hablo de ideas, es un Sí. diálogo interno que ni siquiera a veces te estás dando cuenta que está sucediendo. Cuando dejas tu mente divagar, hablábamos ya antes de las fugas, Así cuando es. no reconoces todavía que traes una depresión por culpa o por causa de sentimientos encontrados o ideas encontradas o formas de distorsionar tu realidad. Y cuando todo esto se va juntando, se te vuelve dentro de ti un caos. Y si el diálogo contigo mismo no está presente, entonces es muy difícil darle orden a todo lo demás. Es importantísimo no nada más hablar consigo mismo. Para mí pues es importantísimo el hecho de estar conmigo mismo hablando todo el tiempo. Pero es más importante saber organizarme, mi interiorismo, saber al momento que estoy dialogando, saber hacia dónde evacuar, poner o lanzar un sentimiento o analizar una de esas veces que te sientes ansioso y no sabes por qué. No creo que a mí nomás me haya pasado el estar ansioso, el estar desesperado, pero ¿por qué me siento así? Y empezar a indagar contigo mismo. A ver, vamos haciendo, ¿qué te gusta? Un análisis, vamos haciendo todo un diagnóstico
de mí hacia mí, un interiorismo. Uy, eso es súper difícil. Bueno, la práctica es el maestro. Sí, 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 Si pero nunca inicias, pero la primera vez para hacerlo es totalmente difícil. O yo sea, pienso que toda la primera vez es difícil. sí, claro, pero como no te das ni siquiera cuenta que no tienes esta comunicación con tu interior, o sea, la mayoría de las personas estamos todo el tiempo viviendo la vida como nos viene llegando, ¿no? Por vivirla. Entonces, ay, tengo que resolver este problema, tengo que pasar estas cosas, ahora tengo que ir a la escuela a llevar a los niños. Próximamente hablamos en algún programa de ser proactivos para evitar eso. Nomás estar resolviendo la vida. Pero luego lo hablaremos. Sí, ya, tenemos más temas. Aquí en Lechera nunca se nos acaban los temas de qué hablar. Sí, tenemos que estar resolviendo la vida en conflictos que nos vienen llegando cada día y no nos detenemos, no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo de pensar Pero cómo... sí nos damos el tiempo de la fuga. Ah, de claro. jugar el juego, de ver la novela. Porque creemos que con eso nos vamos a distraer, que con eso vamos a dejar de pensar en los problemas, que eso nos da un cierto... Pero ese sería el tiempo adecuado quizás. Una cierta paz. Pues sí, quizás sea el tiempo Sería. adecuado. Pero mientras no lo veas o mientras no lo vemos, no podemos tomar acción. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ahora sí que un punto ciego es aquel que no ves. Y si esto no lo estás viendo, pues lógicamente para eso esta charla, para que empieces. Si esto te sirve para despertar, digas, a ver, me está pasando esto, estoy sintiendo aquello. Pero sobre todo, como ya lo mencionábamos, bueno, desde mi punto de vista, el tiempo es para aprovecharse, ¿verdad? Así es. Sí. Y fíjate que un punto muy grande, efectivamente, como acabas de comentar, precisamente la charla está creada, está pensada precisamente en que las personas que nos están escuchando puedan descubrir este tipo de cosas que por lo general no se piensan o no se sienten o no se saben. O nadie nos dice que a todos nos pasan. Exactamente, ¿no? que Nadie todo nos nos dice, pasa. sí, nadie nos dice ¿no? que todos los seres humanos estamos cortados casi con la misma tijera, casi, y que nos pasan cosas similares a todos. A todos. Y a veces nos sentimos únicos. Es Exacto, que nada más a mí me solos, pasa abandonados. esto. Así Y te da esta vergüenza hablarlo porque la verdad hay mucha gente que hace bullying, que también lo hablaremos más adelante el bullying. Y entonces llega el momento que la sociedad te orilla a que tú te encierres con tus propios pensamientos, ideas, mitos y leyendas tú solo contigo porque ya hasta te da miedo conversarlo en serio porque crees que se van a reír. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces se ríen de ti. Ja, 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 este está loco, mira lo que está hablando. Porque esa misma persona que se ríe de ti tampoco lo sabe. O sea, esto es algo como una especie de tabú, exacto. Pero yo creo que el primer punto para poder empezar a pensar en hablar contigo mismo, en autodetectarte, es el siguiente. ¿Tengo problemas con toda la gente a mi alrededor? Con todas las situaciones, todo el universo. ¿O qué porcentaje? O sea, a ver, no vivo en armonía con la mayoría de las personas. Ay, casi acabas no de tengo tocar un problemas con tema nada. grandísimo, armonía. O vivo en conflicto con cuántas personas a mi alrededor. Siempre, por lo general, pensamos, es que fulano me hace, sutano me dice, X me maltrata, si por su culpa esto, por su culpa aquello, Todos si son culpables. debe hacer esto, debe hacer lo otro. Y es cuando es el primer momento de pensar quién es el que está verdaderamente mal, ¿no? Esto a lo Si mejor lo has todo mi escuchado. universo o yo. Exacto. Como dijimos en el programa pasado, es muy fácil, y yo lo dije por mí, o sea, me pongo adelante, yo digo por mí, es muy fácil juzgar a todos, es Así muy fácil decir, perengano, sutano y mangano están mal, pero lo más difícil es autocriticarse, autojuzgarse y autoponerse en el lugar donde uno tiene que estar, decir, la verdad es que, fíjate qué difícil es decirse a uno mismo, la verdad es que he cometido el error, yo lo cometí. Uy, es dificilísimo. Es algo grandísimo. Sí. ¿Sabe por qué? Y estás contra ti solo, nadie te está viendo, nadie te está oyendo, pero como que tu orgullo, tu ego interior no te permite decir esa sencilla palabra, sí, cometí el error yo. Es que es muy doloroso. Peor aún, disculparte por fuera, ¿sabes qué? La acabo de regar, me disculpo, si no en el instante, después de un año, después de 5, pero decir, sí, sí la regué, sí cometí el error. Para empezar contigo mismo, yo creo que es una de las misiones más difíciles. ¿Qué? No justificarte, porque muchas veces decimos, sí, pues yo lo hice, pero por esto, exacto, por esto y por aquello. Tengo Entonces, mi por qué. Y a veces, ¿sabes que ese pero por qué no es válido? Pero lo defiendes a capa y espada, porque es tu única herramienta para tú salir avante de esa situación incómoda que traes interna. sí, porque tú mismo te dueles contigo mismo. Es como si hubiese algo que te autodañara, te doliera. Cuando cometes un error garrafal con los hijos, ¿no? O cuando le dices algo terrible a tu padre, a tu madre. Cuando a te dices a ti mismo algo increíble y no lo quieres reconocer. O te haces a ti mismo algo y tampoco lo quieres reconocer. Voy a poner un ejemplo, hablando de tantas cosas que ya se han hablado aquí en la charla, desde el primer programa. Cuando sabes
que estás mal cuando ya te hiciste algo mal y te estás faltando al respeto a ti mismo. Se dijo desde el primer programa que hicimos. Así es. Si no nos has escuchado, escucha el primer programa, por favor, está buenísimo también. Y bueno, aquí quiero llegar. Cuando uno mismo no se sostiene en lo que dice, te faltas al respeto. Voy a hacer dieta, voy a meter mi cuerpo en régimen, Claro. y el día de hoy no voy a comer ningún pastelillo. ¿Y qué es lo primero que hace? Bueno, nomás una mordidita. Exacto, y ya caes. Entonces, desde aquí... No pasa eso. Entonces, desde aquí me gustó todo lo que estabas diciendo. La armonía. Pero bueno, el tema es de que muchas veces yo pregunto ahorita a todo nuestro auditorio que nos está oyendo, ¿te has puesto a pensar en serio qué es la armonía? Está interesante la pregunta. Lo que veníamos hablando del respeto, de que muchas veces queremos entablar con nosotros mismos un acuerdo, que es a lo que quiero llegar, entablar con nosotros mismos un acuerdo y nosotros mismos lo rompemos. Por eso decía de un pastelillo, por eso decía de una situación que tú mismo te dices, hoy no lo voy a hacer porque voy a entrar a tal régimen. La autosustentabilidad. Cuando no te autosustentas lo que tú mismo te dices. O sea, cuando no respetas lo que tú mismo respetas. dices. Cuando tú no respetas lo que tú mismo dices, bueno, luego habrá una plática bien, una charla bien de lo que es la armonía. Ahorita nomás lo digo así en grandes rasgos. Siempre que tú te haces un acuerdo contigo o con alguien o con algo y lo respetas ese acuerdo, pues siempre va a haber esa armonía contigo mismo, con alguien o con algo. Pero en cuanto rompes esas promesas, en cuanto rompes esos acuerdos contigo mismo, rompes la armonía. Insisto, luego vamos a dar una charla bien de la armonía, pero ahorita es a lo que quiero llegar. Sí. Rompes tu armonía contigo mismo, rompes tus acuerdos contigo mismo, lo rompes y tú mismo caes y creas el caos en ti mismo. Y si creaste el caos adentro de ti, pues entonces seguramente exterioriza. todo va a estar afuera de ti en caos. Sí, pues el caos es completamente lo que es adentro es afuera, ¿no? Una de las leyes herméticas. Dicen lo que es adentro es afuera, siempre lo que piensas se exterioriza. Por eso dicen muchas personas en muchos cursos y en muchos lugares, ¿no? Hay que pensar positivo, hay que creérsela que uno está bien, que uno es bueno, pero no es nomás creérsela, Es estar seguro. Tienes que hacerte un autoanálisis, Fíjate que más que creérsela, pensarlo, es crearlo, hacerlo. Aquí yo pienso que el verbo de esta vida, el verbo que todos tendríamos que llevar a cabo es el hacer. ¿Qué voy a hacer? No nomás creérmela, porque sí, creérmela es muy bueno, o sea, ya me la creí, pero si no hago nada, por más que me la crea, pues todos te van a ver como un fantoche, como una situación que, pues, sí, él dice, pero pues su realidad se ve muy diferente. Pero sí, tienes razón, si no primeramente estás dentro de ti en armonía, lo que decíamos hace rato, no puedes estar en armonía con el resto de las personas, ¿no? O con el resto del mundo. Así es. General. Eso es una realidad. ¿Qué te parece, Alex, si vamos a escuchar los comentarios de personas que nos han compartido sus experiencias con este respecto? Claro que sí, gente bonita que siempre aquí en la charla nos hace el favor de mandarnos alguna vivencia, un abrazo muy grande a ellos. Vamos a escuchar, a ver qué tal. Vamos. Sí, vamos. ¿Qué tal? Buen día. Tengo 46 años. En primer lugar, quiero agradecer por este momentito, por este espacio y platicarte qué es lo que ha sido para mí o qué significa para mí el tener esa introspección, el poder mirarme en el interior, el poder pararme frente a un espejo y reconocerme la valiosa persona que soy. No ha sido fácil, ha sido todo un proceso. El poder aceptarme, el poder valorarme, es algo que para mí en su momento fue algo muy difícil. Fue algo muy difícil porque me costó, en primer lugar, me costó lágrimas, me costó mucho dolor. Poder echarme ese clavado y empezar a viajar, como a viajar en el tiempo, empezar a retroceder y empezar a detectar por qué era la persona que era en ese momento y por qué no me sentía una mujer plena, una mujer llena, aún teniéndolo todo. Y empezar a ver en qué momento de mi vida me perdí, en qué momento de mi vida dejé de sentirme valorada, dejé de sentirme amada. Y que empecé a vivir nada más, a vivir por vivir. El que yo, te voy a ser sincera, no era una persona capaz de verme por más de 2 minutos al espejo. Me paraba frente a un espejo y me arreglaba, claro, me peinaba, me maquillaba. Pero era algo como muy mecánico y no
simple y sencillamente como que no soportaba ver ese reflejo, porque simple y sencillamente yo no me aceptaba. Y había muchos aspectos de mi vida que yo no había perdonado. Entonces el poder haber hecho ese cambio de lo que yo era a lo que soy, pues como te comento, fue todo un proceso. Y para mí, lo único revelador que yo encontré ahí es ver eso, que soy una persona plena, en primer lugar, que soy una hija de Dios, y que empecé a pedirle a Él ser capaz de verme con sus ojos, no con los míos. Y fue todo un proceso, ha sido muy difícil, ha sido a veces muy doloroso, pero en este momento te puedo decir que a través de ese viaje encontré a mi ser, me encontré a mí misma, me empiezo a valorar y me empiezo a aceptar y me gusta lo que veo ahora en el espejo, a través del dolor, ¿verdad? Empezar a detectar desde qué momento me sentí abandonada, me sentí humillada, pero llegar al punto donde sé que Dios me puede sanar, que Dios lo hizo y simple y sencillamente porque yo lo busqué, como lo busco todos los días. Gracias. Esta es una pequeña cápsula sobre comunicación. Primeramente debemos saber que la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes u opiniones en el que un emisor transmite a otro algo, esperando que se produzca una contestación. De no darse la respuesta al mensaje, no se establece comunicación. Luego entonces, podemos concluir que comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir y recibir datos, informaciones u opiniones diversas. Ahora bien, hay varios tipos de comunicación. Veremos hoy los 4 primeros, a saber: 1. Comunicación verbal. 2. Comunicación no verbal. 3. Comunicación individual. Y 4. Comunicación colectiva. La verbal se caracteriza por el uso de palabras en la interacción entre emisor y receptor. Una regla de oro sobre esto nos la da Fray Antonio de Guevara cuando expresa: para dialogar, preguntad primero, después, escuchad. O como diría Séneca, lo importante es saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. En la comunicación no verbal se transmiten mensajes por medio de gestos, signos o ademanes, es decir, sin palabras. A propósito de esto, el compositor y pianista alemán, genio del romanticismo, Robert Schumann, que era un gran soñador, en cierta ocasión invitó a una hermosa chica a pasear en bote durante un largo rato. Robert permaneció callado todo el tiempo. Más tarde, al despedirse, le dijo dulcemente a la dama: ¿cómo nos hemos comprendido hoy, verdad? La comunicación individual es intercambiar información entre dos personas cara a cara, frente a frente y sin que medie ningún interlocutor. Decía Catón, el censor: siempre debemos tener presente que la primera virtud es frenar la lengua, y que es casi un dios
quien teniendo razón sabe callarse. Finalmente, la comunicación colectiva es hacer públicos los mensajes por medios técnicos, como son impresos, periódicos, revistas, libros, folletos, filmaciones o grabaciones, cine, videos, fotografía, y los medios electrónicos, radio, televisión, internet. Steve Jobs, ya saben ustedes que tenía una personalidad un tanto complicada y con frecuentes cambios de humor, como muchos otros genios, dijo alguna vez: pensamos básicamente en ver la televisión para desconectar el cerebro y utilizamos el ordenador, esto es, la computadora, cuando queremos encenderlo. Como podemos ver, hay opiniones muy variadas cuando se habla de los medios electrónicos y especialmente de la televisión. Queda abierta la pregunta. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Hola, para mí fue una búsqueda constante. Primero, el valorarme como una persona, el empezar a afrontar esos miedos profundos que al final del camino pues sé que fueron unos miedos que obtuve desde la infancia, donde esa huella de abandono pues me marcó muchísimo y tuve que volver a ese punto inicial para poder encontrarlos, para poder reiniciar mi vida. Y ese camino pues me llevó de regreso a recorrer mis pasos uno a uno y sobre todo a ir venciendo esos obstáculos. Muchos eran reales, muchos eran psicológicos, pero la mayoría eran como fantasmas, ¿no? Era un fantasma que al verme en el espejo pues no me reconocía, no sabía por qué tenía esos rasgos, por qué hacía las cosas y el darme cuenta que pues era una casa de espejos, porque tenía una careta para cada persona, para cada situación y yo no me encontraba, no sabía quién era Oscar en realidad, cuál era su valor, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus decisiones. Entonces ese camino fue aprendido y el empezar a desprogramar todo eso y el volver a la raíz del origen, el volver a la raíz de mi vida, pues fue doloroso, porque en el camino pues nadie quiere hacer esa introspección de su vida, porque sabes que te vas a encontrar con ese niño en una situación de indefensión, en una situación de mucho dolor, y el saber que en la actualidad puedo volver a rescatar a ese niño sin ningún problema. Y eso es lo que a mí me ha llevado a esta parte de mi vida, a esa parte del crecimiento, a esa parte de poder entenderme y saber por qué actúo de cierta manera ante ciertos estímulos en mi vida. Pero pues lo más importante acá es que ya empiezo a conocer a Oscar, ¿no? No a profundidad, pero en ese camino estoy, ese camino de conocerlo después de más de 40 años. Pues sí, fíjate qué difícil, ¿no? Cuando te ves a un espejo contigo mismo, lo que hablábamos al principio, y te das cuenta de que tienes errores tan humanos como todos los demás personas a tu alrededor, ¿no? O sea, de que has hecho daño, de que te has hecho daño a ti mismo, como acabas de decir hace rato, y también de que has lastimado a muchas personas, o de cómo estás lastimando en este momento, o cómo estás modificando de qué manera el mundo de las demás personas, porque pues tu mundo está de cierta manera, a lo mejor de mala manera el mundo de las demás personas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que nuestros hijos están creciendo con una mentalidad sana, con un entorno sano? Tú le das lo que puedes, ¿no? A tus hijos y van creciendo y tú vas tratando de hacer lo más posible, mandas a la escuela, los enseñas a que se bañen diario, a que se laven los dientes, pero cuando tú tienes una comunicación deficiente en ti mismo, como estábamos diciendo hace rato, ya no puedes comunicarte tan fácil con ellos. A lo mejor en vez de decirles, hijo, es bueno que te laven los dientes todos los días, 3 veces al día, porque se van a mantener sana tu dentadura y mira, o sea, hacer una conversación realmente con tu hijo y nada más empieza a gritar, te dije que te vayas a lavar los dientes y
no me haces Sí, o caso? sea, no es dar una orden, sino Y es- tratar de explicar por qué te estoy recomendando que te hagas los dientes, es el ejemplo, ¿no? Así es, empiezas a hacerte una neurosis, ¿no? Empiezas a gritar, empiezas a desesperarte, es que no me hacen caso, y empiezas a gritar porque tú tienes dentro de ti ese ruido que hablábamos hace rato. Tienes tú que lavar ropa, tienes que lavar trastes, tienes que trapear, ir al En el trabajo. caso de los hombres, bueno, estoy hablando por mi lado, en el caso de los hombres que van a trabajar, ya llegan cansados, ya no tienen paciencia, por eso llegan a agarrar el control de la tele y quererse fugar de la difícil jornada que tuvieron, Así es. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Y es bien complejo porque entonces se les está creando a los niños un entorno, o a los jóvenes o a los adolescentes, un entorno de comunicación deficiente. ¿Cuántas familias conoces que se la pasan gritando entre sí todo el tiempo? ¿Por qué? Porque el papá o la mamá empieza a gritar, el otro contesta y llega el momento en que los hijos también comienzan a gritar. Y entonces todo el mundo está gritando y todo el mundo se falta el respeto y se va creando ese caos externo en reflejo del caos interno que tienes. Ahora vamos a hablar un poquito del lenguaje externo, un poquito. ¿Qué opinas cuando el lenguaje, o sea, el lenguaje oral, para empezar, porque hay varios tipos de lenguajes, hay lenguaje hasta corporal, etcétera, etcétera, el lenguaje facial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita me voy a concentrar un poquito en el léxico, para que mejor me entienda todo el mundo, en la forma en que hablamos. Tenemos un idioma muy bello nosotros, los hispanohablantes, es un idioma grandísimo, que tiene 1000 expresiones, pero cuando empiezas a distorsionarlo, ahorita me llamó la atención lo que tú misma decías, cuántas familias conoces que se gritan, etcétera, etcétera, y que de repente empiezas a oír palabras, para mi punto de vista, cada quien sabrá, o sea, mi particular punto de vista, empobreces tu lenguaje, en vez de algo muy sano, pues, oye, güey, y empieza... Es la moda, o sea, todo el mundo nos habla. Sí, yo sé que así, los ¿no? modismos, pero estás empobreciendo tus canales de comunicación al hacer esto y la gente no lo piensa. Teniendo, en verdad, que si se metiera, nos metiéramos un poco más a nuestro propio idioma hispano, tanto escrito como lo hablamos, lo parlado, nos daremos cuenta cuántas expresiones hay a veces para una sola cosa. Qué rico es nuestro léxico y qué pobreza le damos cada día por estar entonces a la moda. Por estar a la moda, Son entonces modismos que van... empobrezco mi mente y empobrezco mi espíritu y empobrezco mi léxico con tal de no caer entonces a la moda, ¿o qué? Sí, no, pues es que no nos damos cuenta que lo empobrecemos, simplemente hablamos como habla la vecina, la compañera de trabajo, el compadre. Porque te vería raro si no lo haces así, ¿o qué? Pues es inconsciente, ¿no? Es como inconsciente. Yo creo que las personas nomás van escuchando. Últimamente hemos escuchado mucho el modismo ahorita de tipo. Voy a hacer esto, tipo esto. Y Pero nada que ver una fíjate cosa de con que la mucho otra. de esto viene en las series y películas modernas, como, fíjate lo que yo no sé, esto sí lo ignoro, si alguien allá en el público lo sabe, ahí escríbanos por favor y díganos si usted sí lo sabe, yo no lo sé, yo pregunto, ahora sí que en la charla ahora yo pregunto, yo no sé si las series y películas copian el contexto de la sociedad, o si la sociedad Pues al revés. copia el contexto de las películas. Yo no Sí, sé si es esas series y películas meten tantos modismos como el que estás hablando, pues tipo no, pues tipo sí. Es un modismo el meter la palabra tipo en este momento. Tipo que vamos a bailar. O tipo, entonces, yo no sé si el que hizo el guión lo escuchó del público en general y por eso hizo el guión, o realmente alguien, no sé quién, en la industria está queriendo imponer una nueva forma de estilo parlado entre la sociedad general. No sé, yo no lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver con las escuelas y los lugares ¿Dónde te desenvuelves? donde te desenvuelves, ¿no? Porque a lo mejor a alguna persona se le ocurrió decir esa palabra. Los demás, como es una persona popular hasta cierto punto, Le o copian gente a quien el estilo. admiran, le copian el estilo, efectivamente. Entonces, ya de ahí se va generando una cadena. Al siguiente que lo escuchó a ella, lo vuelve a decir y así sucesivamente. Y vuelvo a lo mismo, pues nada más empobrecemos nuestros canales. Ese es mi punto de vista, ese sí es mi punto de vista. Al meterte en tantos modismos, pues solamente estamos empobreciendo nuestros canales de comunicación y de expresión con los demás seres humanos que nos rodean. Entonces, si vamos haciendo un pequeño recuento, si de por sí no sé cómo me comunico conmigo mismo por dentro, y aparte empobrezco por fuera mis canales de comunicación, pues resulta ser que caes en frustración al querer comunicar alguna idea, al querer realizar algún análisis o al querer entender tu entorno. No sé, es lo que yo Sí, creo. es correcto. Porque pues no puedes entender a lo mejor otra gente, ¿no? Si escuchas hablar
a personas de otro estado de la República simplemente. Otros De modismos, aquí de otros México acentos. tienen otros modismos. No, y no te vayas a América Latina más al sur, no sé. Sí, no, o a otro país, ¿no? O sea, si por ejemplo los españoles, oye tío, y dices, bueno, para aquí en México los tíos son el hermano de tu papá o de tu mamá, ¿no? Y ya están hablando de cualquier persona, no son modismos que tienen cada quien. Ya viendo esto lo que estamos hablando, ahora yo me pregunto, ahorita que estoy tocando el tema de modismos, ¿qué es lo que opinan los jóvenes o gente más joven al respecto de la comunicación? ¿Te parece si vamos a escuchar algo? Claro que sí, vamos a escucharlo. Cuando uno decide aceptarse a sí mismo como persona, es entonces cuando empieza la comunicación interna con uno mismo. Y es cuando se te facilita la comunicación externa con la sociedad. Y yo así lo entendí cuando decidí dejar de creer lo que la gente me decía, lo que la gente decía que yo era y que si yo lo hacía, así era, ¿no? La gente me podría haber dado su opinión y estoy de acuerdo en que opinen y me digan qué piensan acerca de mí. Pero cuando decidí dejar que la gente deje de gobernar sobre mí y deje de decirme qué soy y qué no soy, es entonces cuando entiendo que el único que sabe quién soy y de lo que soy capaz soy yo. Y esa es la comunicación interna y externa. Cuando dejé de arreglarme para agradarle a los demás y comencé a arreglarme para agradarme a mí mismo. Cuando me enamoré de mis defectos, porque antes me daban tanto miedo mis defectos y que la gente me rechazara por tener letra fea o que la gente me rechazara por no ser bueno en los videojuegos, por no querer comer chile, por no querer tomar. Cuando aprendí a amar a mi letra, cuando amé el mantenerme sobrio en una fiesta, fue cuando me di cuenta que realmente eso es lo importante. Saber quién eres y saber a dónde vas. Tengo 20 años y es fecha en el que me sigue costando trabajo hacer una balanza de cómo poder quererme a mí mismo sin dañar a los demás o a los que me importan. Cómo hablar conmigo mismo para poder llegar a un acuerdo con mi interior de cómo poder tomar una decisión concreta y cómo saber que voy a afrontar las consecuencias de dicha decisión. Es algo que siento que toda la vida voy a trabajar, esa comunicación interna. Pero al momento de enamorarme de mí, sé que me facilita el hecho de poder comunicarme y amar a las personas de allá afuera, a los que me rodean. Y siento que es algo que muchos deberíamos aprender a hacer, amarnos a nosotros mismos y empezar por ahí, para que tú puedas decidir qué te gusta y que las demás personas no digan por ti qué es lo que te debe gustar, y que si te gustan las cosas peligrosas o si te gustan cosas que a los demás no les cuadra o no les encaja, pues tú debes estar feliz porque las diferencias son de las que hacen el mundo que es. Y bueno, creo que es todo. La comunicación conmigo mismo, bueno, creo que siempre ha sido natural, innata, cómoda, fluida y ahora sí que casi como respirar, ¿no? Con el entorno, pues casi de la misma forma, ¿no? Nada más, pues sí, enfrentando pues las diferencias de pensamiento, de decisión y pues bueno, también sabiendo, ¿no? Que todos somos diferentes. Logro que todo esté en armonía, detectando que de alguna manera todos tenemos ciertas adicciones. ¿A qué voy? A que el cerebro es adicto a ciertas sustancias que el mismo cerebro secreta y pues básicamente definir, ¿no? qué tipo de sustancias quiero en mi cerebro, si de la felicidad o del enojo. Y pues bueno, sabiendo esto, casi siempre selecciono lo que me causa felicidad más que lo que me causa adrenalina, porque la adrenalina por lo regular, aunque es benéfica en algunos sentidos, puede ser dañina en otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de corajes, enojos y problemas, pues inconscientemente lo hacemos, lo provocamos para generar esa adrenalina, pero pues a final de cuentas no es ecológica con la gente ni con las personas, acaba dañándote más de lo que te pudiera beneficiar, ¿no? Independientemente del beneficio temporal de haber ganado una discusión o haber ganado algo dentro de ese coraje o ese enojo. Y eso es lo que me ha frenado a ser adicto a la tristeza, al coraje, al enojo, y de alguna manera pues me ha ayudado, ¿no? A hacerme más adicto a la alegría, a la felicidad, a encontrar lo bello y lo bonito en lo más simple. Y pues básicamente todo se resume a eso, ¿no? A seleccionar qué tipo de emociones quiero en mi vida, qué tipo de sustancias son las que voy a seguir y
Esa ha sido como mi principal idea, el volverme adicto a la felicidad, a la alegría, a la tranquilidad. Y cada que viene una idea que me produce enojo, coraje, tristeza, pienso en las consecuencias que eso pudiera ocasionar. Muy interesante, ¿verdad? O sea, cómo son los diferentes pensamientos Expectativas o y no sé, expectativas. formas de Así verlo. es. Fíjate que es muy interesante el darte cuenta cómo a las diferentes edades muchas veces son similares los conocimientos o las formas de pensar, pero también hay muchas veces que son diferentes, ¿no? La forma de percibirlo, ¿no? De recibir los Así mensajes exteriores. Así es. Y fíjate que ahorita que estaba oyendo, me doy cuenta que todo es un desarrollo. Estás niño, hablas de una manera, estás aprendiendo el lenguaje básico, estás entendiendo tu entorno, luego dependes del ambiente que te haga, insisto, cuando eres niño, dependes del ambiente que hace tu papá y tu mamá en tu casa, y de ahí aprendes tus expresiones primarias, tus expresiones con las que vas creciendo. Ya cuando estás en la escuela un poco más consciente, como tú misma decías hace rato, vas copiando las actitudes y formas de hablar de tus compañeros, hasta que a lo mejor llega el punto en donde ya estás en una licenciatura o ya estás en otro punto más grande, y ya pues ahora sí que te estás desarrollando tus propios estilos, formas. Ya no nomás estás copiando, ya no, ahora sí que traes toda la gama de información que te han transmitido tus padres, tus amigos. Sí, y viene la responsabilidad más grande ahí, porque es cuando te das cuenta ya verdaderamente de qué está pasando, y si no cambias tu comunicación contigo mismo a raíz de esta sabiduría, entonces no puedes mejorar tu exterior, tu entorno familiar, tu entorno de amigos, tu entorno social. Y entonces es muy importante volver a lo que empezábamos a hablar en el programa, de la comunicación contigo mismo, el darte cuenta y sobre todo aceptar y poner solución a lo que estás viendo en los espejos, como escuchábamos los primeros comentarios, Sí, cómo ¿no? El darte cuenta de que, a ver, soy una persona, por ejemplo, yo en mi caso, soy una mamá muy mandona, ¿no? Cuando estaba más joven, soy una mamá muy mandona, y soy una mamá soldado, y soy una mamá X, ¿no? Cuando estaba pequeña no lo sabía. Ya después que me di cuenta dices, wow, ¿qué hice con mis hijos? ¡Wow! No es wow, es wow, mete la emoción a ese wow. Sí, es bastante intenso darte cuenta que qué errores cometiste y te duele. Muchas veces hablamos de los errores que cometí. Muchas veces. Es que, y te sigues preguntando por qué te sigue yendo mal en la vida, si es que ya superaste los errores pasados. Correcto. Sin darte cuenta que quizá, y muy probablemente el error no es lo que hiciste, sino lo que estás haciendo en este momento, en este día. Yo creo Sí, que pero ahí pues, radica. Pero si no te puedes dar cuenta de lo que ya hiciste, mucho menos de lo que estás haciendo. Por eso viene el análisis, el estatus y toda situación de esta vida, todo lo que hagamos. Incluso ya nos acuerdan porque éramos bebés, el primer alimento físicamente que recibió nuestro estómago de bebé, sí, recién nacido, fue difícil. Todo es difícil. Pero mientras no se practique y no se practique y no se practique y se vuelva a practicar, pues nunca vamos a lograr el objetivo. Yo sé que esto que estamos hablando puede parecer a lo mejor raro, imposible, difícil, como ya lo venimos diciendo, pero la única manera de llevarlo a cabo es la práctica. ¿Cómo? Pues poniéndote a platicar contigo, incluso si no tienes nada que hablar contigo mismo porque nunca lo habías hecho, el hecho de quedarte en silencio contigo mismo, ¡bravo!, es un avance. Así es. El hecho de decir, este espacio no es ni para la tele, ni para el celular, ni para el Face, incluso ni para mi esposa, ni para mi hijo, ni para mi amigo, ni para la cerveza. Este espacio es para mí. ¿Qué voy a decir? No tengo nada que decirme. Felicidades. Es el primer momento que te estás dando a ti, y así se inician las grandes conversaciones analíticas. No cualquier conversación. Ay, cuando uno piensa solo, me voy a pintar el pelo de otro color, me voy al gimnasio. Esas son pláticas, sí, pero están muy superfluas. Yo no estoy diciendo esas pláticas. Estoy diciendo las pláticas interioristas, que te llevan hasta el fondo de ti, que te tocan a ti mismo hasta las entrañas. Y es cuando descubres, en donde yo me quedé hace rato, por qué estás ansioso y no sabes ni de qué. Sí, porque también después de este momento que te das cuenta y que te interiorizas y que empiezas a estar bien contigo mismo, te das cuenta que muchas veces de ahí vienen las depresiones, que es lo que hablábamos en el programa pasado. O sea, vienen las fugas, vienen las depresiones, y ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy triste? Ni siquiera te das cuenta que estás triste o deprimido, ¿no? Simplemente vas pasando tu vida amargándote cada vez más, amargando la vida de los demás. Perdiéndole el sentido y el sabor a cada cosa de cada día, a este regalo que se llama vida, que lo estamos jugando todos los que estamos aquí en este momento,
no regalo, regalazo que nos han dado la oportunidad de estar viviendo y se nos va y se nos esfuma de entre las manos por situaciones que son al mismo tiempo complejas y al mismo tiempo sencillísimas. En el caso de lo que estamos tocando el tema de hoy. Fíjate que la comunicación para mí también es algo bien susceptible, es algo bien delicado, porque a veces una palabra tiene una connotación diferente o comenzamos a interpretar. Fíjate, qué curioso, te estoy diciendo el mensaje claro y porque hice un movimiento de hombro, un movimiento de cabeza o de hombro o de pierna, el sujeto receptor ya está interpretando. Otra cosa, no lo que te dice oralmente, lo que te está diciendo con su léxico, no. Por haber visualizado un movimiento, por haber visto algo o sentido una tonalidad de una palabra, sentido un tono más fuerte en una de las palabras que se mencionó, empieza uno a interpretar, pues, ¿qué me estará diciendo? Cuando se te está diciendo a veces claramente la idea, no es que por mi inconsciente a lo mejor me moví para un lado, respiré, acentué en otro punto, no sé. O la predisposición que tienes para escuchar a esa persona, es que este es bien sangrón, es que este es bien esto. Y entonces dices, no, lo que me está diciendo me lo está diciendo de mala manera o es una mala persona, Y ¿no? ahí es donde traen los 4 acuerdos, no juzgues, por favor, pues nada más escucha que si te están diciendo, habría que pensar que lo que te están diciendo es lo que se espera o lo que te quieren comunicar. Ahora, es muy importante lo que estás diciendo en cuestión del lenguaje, comunicación hablado, así como la charla que estamos haciendo tú y yo, pero ¿qué tal ahora con las redes sociales? Que todo es escrito y los textos son muy fríos. Bueno, pero fíjate que hay cierta interpretación a veces en los textos. Por eso, porque son muy fríos los textos. El texto no te dicen emoción, no te estás viendo un movimiento de cabeza, no estás viendo un tono, una tonalidad. Tenemos emoticones, pero no es lo mismo que los gestos. Y aún así, tú quieres decir un mensaje y el receptor lo lee según su estado de ánimo que trae, ¿no? Insisto que son cosas interpretativas. Y entonces, si es difícil interpretar un lenguaje de vista, de escucho, Ahora sí que donde escuchas, lenguaje corporal. Así es, o sea, un lenguaje hablado e interpretado por el lenguaje corporal, entonces imagínate un lenguaje de texto que ni siquiera tiene una emocionalidad, que el texto es frío y plano y toda la gente lo recibimos de acuerdo a la emocionalidad que tienes, ¿no? Sí, haz de cuenta que yo por eso estoy tocando este segmento, lo delicado, lo susceptible que es el lenguaje humano. Y fíjate que ahora sí que la oralidad humana no es tan grande. Yo quisiera dejar esto muy claro. Si en verdad lo desmenuzas hasta el fondo, el lenguaje, ya sea escrito o hablado, dejando de lado un poco las expresiones humanas como gestualidad o movimiento corporal, es muy sencillo. Fíjate que la comunicación nada más tiene 4 aspectos fundamentales. Y ¿Cuáles nada serán? más. Pero estoy hablando de cualquier idioma en el planeta o estoy hablando de cualquier expresión comunicativa. Nada más, tú podrás decir, ¿cuántas expresiones hay en el lenguaje humano? Primero lo pregunto al público y a ti, ¿cuántas expresiones hay en el lenguaje? ¿Cuántas? Muchísimas. Pues esas muchísimas sorpresa. Esto sí lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Se dividen en 4 grandes grupos, en 4, y nada más. Todas las expresiones que le quieras meter, todas, absolutamente todas, las 4 categorías se engloban en afirmar. Todos afirmamos algo. Si lo hice, no lo hice, ahí está, mira, no está. La otra es la negación. La segunda es la negación. Afirmación y negación ya van 2. La pregunta. Todos preguntamos. Y la respuesta. Así es. Ahí está todo englobado, porque cualquier charla, cualquier comunicación siempre va a estar llena, va a estar siempre enraizada en afirmaciones, en negaciones, en preguntas y respuestas. Es todo lo que hay. Vamos a poner un ejemplo. Oye, ¿cómo está Perenga? Ya estás preguntando. Ah, está bien, ya estás afirmando y respondiendo. No, fíjate que yo no lo vi, ya estás negando. Y ahí están todas las formas que tú le quieras poner al lenguaje, y estoy hablando general, en cualquier idioma y en cualquier aspecto. Así es de que no nos compliquemos tanto. Sí se puede ir desmenuzando nuestra forma de comunicarnos, no nomás con nosotros, sino con nuestro entorno, si tomamos en cuenta que todo lo que hablamos está enraizado en 4 grandes grupos. Fuera de eso ya no hay nada más en la comunicación, no existe nada más. Y yo creo que algo muy importante para lograr la comunicación, tanto interna como externa, es la comunicación con el ser superior. Claro.
Si tú te comunicas con tu ser superior, existe esa relación. Seguimos diciendo, ponle el nombre que quieras, ser Así superior, es, ponle el tu nombre ser que quieras, que superior. sea tu guía, que sea, si tú le dices universo, si tú le dices vida, si tú le dices Jesús, si tú le dices Buda, como tú lo llames, ese es tu ser superior. Importantísimo ese tema. Sí, si tú tienes una buena comunicación con tu ser superior, automáticamente empiezas a tener una buena comunicación contigo mismo y posteriormente con el resto de los demás, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos a personas que transmiten esa paz, esa alegría, ese gusto por vivir? Y que hablas con ellos y dices, ay, mira qué bonito, cómo me gusta platicar con esta persona porque ella te transmite esa paz, esa alegría, y Ahí te es donde muchos sales. piensan que están enamorados del otro. Sí, o cuando dices, ay, es que me la llevo re bien con esta persona, no te das cuenta, pero me transmite esta emocionalidad, ¿no? Qué importante es, y esto es porque estás lleno de la comunicación con tu ser superior. Pues yo pienso, yo afirmo, y yo creo que el comunicarte contigo mismo es comunicarte con tu ser superior. Esto yo creo que se va a dejar un tema más adelante, pero aún así Así es. pongo un pin aquí, pongo aquí una indicación. Es muy curioso esto que voy a decir, a veces no se malinterpreta, a veces no se malentiende. Uno mismo es su propio ser superior, uno mismo. Uno es él es uno. Y entonces aquí es donde entra eso que estás tocando, ese tema ahorita. Así es, porque nuestro ser superior está dentro de nosotros. O sea, si le permitimos que viva dentro de nosotros, si le permitimos Que estar nos ahí, hable, que nos guíe sobre todo. esto nos damos cuenta cuando empezamos a hablar con nosotros mismos, ¿no? E insisto, no la comunicación superflua de, ay, voy a caminar aquí a la vuelta con mi tía, no sé. No, es que tampoco se trata de que digamos, ay, hola, ¿cómo estás, Araceli? Yo misma, ¿no? Me estoy diciendo a mí misma, ay, Araceli, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? No se trata tampoco tan específicamente Entonces, de ¿de qué se eso, trata? ¿no? Sino de estarte dando cuenta cómo me siento, preguntarte sin pregunta, ¿cómo me siento? Con este respecto, ¿por qué reaccioné de esta manera? A ver, si mi marido llegó y me dijo, o mi esposa llegó y me dijo esto, y yo reaccioné altaneramente o reaccioné agresivamente, ¿por qué? Y te pones a analizarte a ti misma cómo o por qué es, qué sentiste. Diagnosticar, analizar. Analizas, diagnosticas, ¿qué sentiste? ¿Por qué? Ah, es que sentí esto, pero que seas verdaderamente honesto contigo mismo. Esa es la verdadera cuestión. Hay un ejercicio, si alguien lo quiere llevar a cabo, hay un ejercicio buenísimo. A ver, comparte. Este ejercicio el ejercicio primero es para ti mismo, no para los demás. El ejercicio es para ti. Si lo llegas a hacer, no es enfocado a los demás, es para ti. Y si lo quieres hacer, ponerte cámaras y grabarte, observarte a ti mismo, precisamente. ¿Cuántas veces nos da vergüenza, verdad? Sí. Hasta vernos al espejo. Para que tú mismo Así te mires es. y tú mismo te juzgues. No hay mejor, ahora sí que juez que tú mismo. Te pones cámaras para ti y tú actúas como tú eres. Y luego ves las cámaras, pon cámaras en tu casa cuando va a estar toda tu familia. Si tú eres un hijo, si tú eres mamá o si tú eres papá, o sea, no importa el elemento que tú seas en la familia. Ponte una cámara fija y grábate donde tú te veas todo el tiempo, o ponte varias cámaras para que veas cómo interactúas por medio de toda tu casa. Sí, y vas bueno, a ver cómo te mueves. ahorita se mueven mucho con el celular, ¿no? Es más fácil poner el celular a grabar un rato, pero es bien difícil porque sabes que la mayoría de las personas sabemos que estamos siendo grabados y actuamos de diferente manera. O sabemos que nos está viendo, ¿sabe? Sí, pero si te grabas 5 horas va a llegar el punto que vas a ser natural. Si te grabas 6 horas, 7 horas, estoy diciendo, grábate. Si vas a dejar un celular 5 horas, pues déjalo en puntos estratégicos y no los muevas. Sí, al principio estoy seguro, y lo digo por experiencia, vas a actuar porque te estás grabando. Pero llega el punto después de 2 horas y media, 3, que se te va a olvidar. Yo sé lo que te digo. Claro que sí. Va a llegar el punto en que ya no te vas a acordar, vas a ser tú mismo. Y si en verdad eres autocrítico, viéndote tus imágenes, tus movimientos, tus palabras, vas a entender eso que decía Araceli. ¿Por qué reaccioné así cuando me dijeron esto? ¿Por qué hice esto cuando aquello? Esto es muy, muy sano viéndolo de la manera crítica sana. E insisto, no es para criticar a mamá, bueno, depende el lugar que tú ocupes en tu familia. Es para autocriticarte a ti, para autoayudarte a ti y para poder hacer un mejor entorno de ti, no de los demás. Estamos hablando de uno mismo, estamos regresando al tema, llegando a esto de que el ser superior es el que vive dentro de uno, para poder entenderse uno mismo y poder entender la guía. Para mí es importante la guía, que muchos le llaman conciencia a esta guía.
a la voz, esa conciencia que te dice siempre, y no me van a dejar mentir nadie del auditorio, ni tú, Araceli, siempre te dice lo que debes de hacer. ¿Y cuántas veces ignoramos esa voz? No, pues casi siempre, ¿no? Hay veces que decimos, ay, quiero hacer esto, y algo te dice por dentro, no, no lo hagas, no lo hagas. Inicia la guerra de las caricaturas, el diablito de un lado y el angelito del otro. Exacto. Sientes esa ansiedad, esa desesperación de que no lo tengo que hacer, pero quiero hacerlo, y vas y lo haces, ¿no? Y luego ya te faltaste al respeto, rompiste tus acuerdos, te Y sientes vienen mal, las consecuencias. vienen las consecuencias, viene Y la sigues fuga, la sufriendo. depresión, Así es. viene el caos, viene el no me entiendo, es que tengo problemas en todos lados, es que ¿por qué me has abandonado? Dios no existe. Nadie y viene me quiere. todo lo demás. Nadie me quiere, y vienen todas las depresiones y todo lo que hemos hablado ya anteriormente. Distorsionas tu realidad y bueno, cuando realmente todo radica en, yo lo voy a seguir peleando, lo voy a seguir diciendo, en la autodisciplina. No ocupa nadie disciplinarte, es cuestión de que tú quieras, como ser humano, cada día hacer lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Y una cosa que yo creo que todos tenemos que hacer Así es. platicar con nosotros mismos y disciplinarnos, porque hasta el platicar con uno mismo, el llegar a puntos estratégicos, es parte de una disciplina, de un ejercicio diario. Así es, pues Alex, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Yo creo que todo lo que hemos hablado, de verdad, de corazón, esperamos que te sirva a ti que nos estás escuchando a través de las redes sociales, que verdaderamente te hagamos pensar un poquito en estas cosas que no normalmente se piensan, ¿no? Que nadie nos enseña en una escuela, que nadie nos dice en la comunicación normal, cotidiana, y verdaderamente esperamos que pues sea de utilidad. Si tú tienes alguna experiencia, alguna cosa que compartirnos, no te limites, no te detengas. El primer paso para sanar es sacar, externar eso que traes dentro de ti. Se vale escribir. Bueno, puedes escribirnos. Todo lo que sientes, escríbelo. Sí, Para claro. externar es muy válido escribir. ¿Escribir qué? Pues todo lo que piensas, escríbelo. Si no te quieres grabar porque no hay cámaras, pues escríbelo. Y vas a ver por medio de tus mismas escrituras lo que hay dentro de ti para que te conozcas a ti mismo. Sí, es correcto, porque cuando externas un sentimiento, una emocionalidad, entonces a lo mejor se te olvida, ¿no? Porque la mente humana es muy dada a que se te olvida lo que te daña. Si algo te dañó mucho, lo olvidas, lo bloqueas, lo metes en una cajita adentro de tu cerebro en donde no lo puedas sacar tan fácilmente para que no te siga lastimando. En cambio, si lo escribes, lo sacas definitivamente, no solo de la cajita, sino de tu Por eso ser. el diario de los adolescentes, querido diario, el día de hoy, y ahí queda grabado. Y quieres que no, eso te ayuda a conocerte. Yo pienso que muchas personas deberíamos seguir haciendo un diario para hacer un recuento de nuestro día. Bueno, no olviden por favor lo que también dijimos, si logras conocerte a ti mismo, si logras dominar sobre todo tu ser interior, entonces estás logrando dominar tus emociones. Lo repito, todavía más enfático, si logras reconocer, si logras dominar tu ser interior, entonces estás logrando dominar tus emociones, estás poniéndole orden a tus ideas, estás poniendo en regla tus pensamientos y sentimientos, y haciendo esto pues la comunicación mejora dentro y fuera de ti mismo, y así yo te prometo que vas a evitar muchos problemas de entendimiento de mensajes con todas las personas que convivimos, porque como tú ya tienes claridad dentro de ti, las demás personas es lo que van a recibir. Y bueno, precisamente este será nuestro próximo programa, Ara. ¿Sí? Ahora sí que le evitar problemas con las personas que vivimos. Muy importante, muy interesante. No olvides también que estar en contacto contigo mismo es igual que estar en contacto con tu ser superior, como lo decíamos hace rato, y viceversa, ¿no? Porque es muy importante, es parte de ti mismo, y este es el principio de la verdadera comunicación con el resto del mundo que te rodea, Así ¿no? es. Y si necesitas ayuda, pues recuerda que aquí puedes contar con un par de amigos que si quieres comentar tu situación abiertamente, puedes escribirlo en los comentarios. Y si no puedes hacernos llegar vía inbox, si quieres también que tu testimonio salga en nuestro programa, también nos lo puedes hacer llegar vía inbox para que esto sea pues totalmente anónimo, sin que tú tengas que exhibirte.
Así es, que nos contacten. Y danos un like, regálanos un like y comparte nuestra página para que podamos llegar a más personas y podamos seguir ayudando de alguna manera con nuestro pequeño granito de arena a las personas que nos siguen escuchando. Así es, también por favor platícanos cómo te relacionas contigo mismo en los comentarios, por favor, y cómo te relacionas con los demás. Si alguna vez ya lo habías pensado, por favor también compártenos. Si no lo habías pensado y es la primera vez que lo oyes, bueno, pues es muy importante todos tus comentarios, ¿sale? Bueno, pues te esperamos. Sí, te esperamos la próxima semana porque tenemos un programa que está súper interesante, como lo comentaba Alex hace ratito, sobre cómo evitar problemas con los demás a tu alrededor. ¿Tenemos problemas con quienes vivimos, con quienes convivimos continuamente? ¿Qué tantos problemas causamos, tenemos con las demás personas? Así es, pues les agradecemos mucho a todos ustedes su tiempo y su atención, de veras, es infinito el agradecimiento a todos ustedes. Por favor, no olvides compartir y dar like, por favor. Te esperamos el siguiente viernes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias te digo, mil gracias. Gracias te doy por la vida.